Ok, listo. Ahora sí ya. Nuevamente voy a compartir la pantalla. Y bueno, lo que les contaba era que cuando uno abre la fotografía de Photoshop, cuando es cámara RAW y tiene la fotografía en RAW, se la va a abrir en la extensión cámara RAW. En el caso que ustedes tienen portable, si es un portable, no suele abrir la extensión cámara RAW. Y ahí lo que se procura hacer o lo que se hace es abrirlo en Lightroom. Algunas veces ni aún así suele abrir el formato RAW, ni aún así, ni en Lightroom ni en Photoshop, porque las versiones no coinciden. Y para ello tendríamos que llevarla online, es decir, llevar esta fotografía, subirla a internet a una plataforma que es muy fácil de encontrar. Uno puede buscar en Google cambio de formato de RAW a JPG y te sale una página online para que tú la subas y después la bajes en JPG. Perderías la posibilidad de editar el RAW, es decir, perderías el RAW como tal y te lo entregarían en JPG. Es decir, no tendrías la manipulación o sí, el manejo que tiene la extensión cámara RAW. Recuerden que el RAW significa que tenemos, o el RAW significa que tenemos mm, mejor manejo y manipulación de casi toda la información visual que podemos tener en nuestros sensores. Es decir, mientras que el JPG nos comprime o nos contrae algunas tonalidades, lo que hace el RAW es diferente, es separarlas. Es decir, que si hay dos tonos en la piel, por ejemplo, aquí en la piel hay varios tonos como de naranjas y amarillos y rojizos, ¿verdad? Y entonces, y cafés. Y eso en JPG, el JPG puede llegar a reducir la información a pocos bits de información, mientras que el RAW sí la va a separar, necesita mayor separación de información, así que va a capturar por separado algunos colores, no los va a unir. Como un ejemplo muy resumido, puedo decirlo, no solo en color, sino toda la información. Entonces, mientras JPG comprime y contrae y resume, el RAW lo que hace es extender toda esa información para que podamos manipularla. Como vemos aquí, me sale en el lateral derecho unos rangos para manipular, lo que nosotros conocemos como básicos. Como lo vemos acá arriba, me encuentra como los básicos. Y estos básicos también los vamos a encontrar en Lightroom. Y eso es fácil de reconocerlos cuando entremos ya a la edición en Lightroom. Y de hecho, creo que miramos anteriormente en el flujo de trabajo algo de Lightroom, básicamente, algo básico que es esto, los básicos. Los básicos tienen estos parámetros y estos recursos para poder manejar lo que es la temperatura, el matiz, la exposición, el contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros, la claridad, la intensidad y la saturación. Eso en mi versión de Photoshop. Cada vez que Photoshop va cambiando, va modificando y se va actualizando, pues bueno, las herramientas van cambiando algunas cosas, ¿ok? Puede que en algún Photoshop se presente de alguna otra manera o otras herramientas acá abajo, pero los básicos sí van a estar, ¿ok? Como me doy cuenta aquí, lo primero es que tengo para manejar exposición, perfecto, y que tengo un histograma en la parte superior izquierda. ¿Qué es el histograma? Este mapa, estas montañitas, esta información gráfica que me dice exactamente cómo está la imagen, en dónde está más la información. Me dice que aquí la información está más en los puntos medios y casi que llegando a las sombras. Recordemos que las partes oscuras son las partes donde está la cresta hacia mano izquierda superior. Y lo contrario, cuando hay sobreexposición y blancos e iluminaciones, se va la cresta hacia mano derecha. Un ejemplo, si subo exposición y se quema, se sobreexpone, miren la cresta del histograma, que es la de acá arriba, se va hacia el lado derecho superior. Y lado contrario, si lo bajo y lo oscurezco, se va hacia el lado izquierdo superior. Derecho superior, alta exposición, sobreexposición y izquierdo superior, sobreexposición o subexposición. Perdón. Entonces, la subexposición siempre la vamos a reconocer hacia mano
izquierda superior, y la sobreexposición o quemada, que nosotros decimos se quemó la fotografía, la vamos a reconocer siempre en el histograma hacia mano derecha superior. El contraste, como su nombre lo dice, y hay que reconocerlo, el contraste es una herramienta importantísima en la imagen. Cuando yo reconozco una imagen que no tiene volumen, cuando es pérdida de volumen, cuando no hay tanto volumen, bajemos el contraste, cuando está así, casi que lavada, podemos decirle coloquialmente en la fotografía, casi que se aproxima como a lavarse la fotografía. Y esto y puede encontrarse en algunos casos mucho más lavada algunas imágenes. Cuando es fotografía, tal vez de fotografía callejera, que tal vez necesitamos identificar planos dimensionales, planos de contrastes de luces y sombras, donde hay una sombra contrastada muy negra y un blanco de fuerte sol. Creería yo que si no tenemos volumen, hay que dárselo con el contraste. Lo vamos a sentir poco a poco. Vuelvo y repito, estas clases son de sensibilización. Al principio tal vez no reconozcamos qué es lo que le hace falta. Tal vez vemos la imagen así y no reconocemos que está falto de contraste, porque todavía no estamos como sensibles a percibir cuándo está falto de contraste o a qué se refería visualmente el falto de contraste. El ejercicio que yo hago es ese siempre, bajar el máximo de contraste para ver qué tan lavada queda, y así sería como una bajo volumen. La imagen, cuanto más volumen tenga, a veces genera bastante impacto visual porque tiene contrastes de claros oscuros. Entonces, si mando contraste, pues me va a dar volumen y eso sí me va a acentuar muy bien lo que es el fondo y la forma. Muy bien, y de hecho me acentuó hasta hasta los colores, ¿verdad? Me acentuó, miren que acá perdía color, se volvía gris. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo quito contraste, aumento grises, ¿ok? Y lo contrario, si yo aumento contraste, yo aumento también ya contrastes de color, en este caso de este contraste de imagen, porque a veces también hay una herramienta de contraste de color. Iluminaciones, como su nombre lo dice, va a tratar las partes de la iluminación de la imagen. La puedo subir y bajar y me muestra claramente que donde hay más luz, donde está golpeando la luz, que es en la parte frontal, en la parte lateral de su rostro, como en esta parte izquierda de su, bueno, derecha de ella, izquierda vista desde nuestro computador. Y bueno, yo puedo controlar esa exposición también de iluminación. Lo voy a dejar en un punto medio, porque quiero iluminarlo desde Photoshop, ¿ok? De hecho, todo lo voy a dejar así. Simplemente estoy abriendo de esto por si de pronto más adelante lo haremos. Voy a darle abrir imagen, ¿ok? Y voy a compartir esta imagen. La voy a sacar en JPG. La voy a sacar en JPG para compartírselas a ustedes también allá en su WhatsApp. Y la podamos de pronto trabajar paso a paso, si ustedes gustan trabajarla ya en el tutorial que se deje, ¿ok? Entonces, voy a ver dónde la guardé porque creo que la carpeta en la que iba a guardarla era en la del disco duro. Guardar como. Y me dice que la ubicación está en Canon. Claro, no. La voy a guardar en el escritorio. JPG, perfecto. Listo, muy bien. Listo, voy a dejar de compartir un momento. Voy a aquí está de anotar, borrar. Borrar todos los dibujos. Perfecto. Muy bien. Dejar de compartir un momento. Perfecto. Listo. Ahora sí voy a abrir por acá WhatsApp web para compartirles esta fotografía y que podamos trabajar, si gustan, este paso a paso con esta imagen. Si no, ustedes lo pueden hacer con la imagen que ustedes gusten. Lo importante es que desarrollen el ejercicio de las herramientas. ¿Por qué estoy abriendo esta herramienta? Porque posiblemente esta imagen, esta fotografía, porque posiblemente esta fotografía tiene buena definición y puedo de pronto captar lo que son granitos, imperfecciones de piel, que es lo que hoy voy a también a continuar. Porque si no mal no recuerdo, en la primera parte miramos lo que son herramientas de recorte, de mover, de varita mágica. Bueno,
cosas de seleccionar, pero apenas estábamos entrando ya a la herramienta de pincel corrector y es ahí donde tal vez vamos a continuar y vamos a ver hoy también lo que es herramientas de selección, pero con pluma. Y en eso nos vamos a demorar un poquito más tal vez en la pluma, porque en la pluma cuando no son elementos sólidos, sino un poco más orgánicos, tendremos que generar lo que se llama silueteado, recortar lo que es cabello, dedos, prendas, y eso se va a demorar un poquito más. Listo, ahí ya les pasé por el WhatsApp la imagen. Ahora sí continuaré por acá compartiendo la imagen. Perfecto. Y regresemos acá a Photoshop. Muy bien. Listo. Estoy aquí y recordemos que la primera parte de Photoshop ustedes la van a poder ver en YouTube. Así que no se preocupen que de pronto si algo se pierden, esto lo van a poder recordar. Para mí es importante continuar con esta parte izquierda superior, que es las herramientas de trabajo. Esta de acá abajo. Esta de acá del lateral. Esta que estoy moviendo en esta pestañita. Esta que tiene una cantidad de iconos acá y que puedo plegarla o desplegarla. A mí me gusta plegarla y no tenerla tan desplegada porque, pues, bueno, se vuelve una tira muy larga para estar bajando. Prefiero tenerla más plegada para tenerla más a mano las herramientas. La anterior semana vimos lo que es herramienta de marco rectangular, que es con el abreviatura M. Moviendo el mouse y ubicándome encima de la herramienta, me dice para qué es. Es la herramienta de mover. Sobre esta es la herramienta de lazo y miren que la herramienta de lazo tiene como una flechita hacia abajo. De esas que tienen flechita hacia abajo significa que teniendo presionado el mouse me va a desplegar otras formas de aplicar esa herramienta, ¿ok? Entonces igual la herramienta de lazo si la tengo presionada me despliega. Yo llegué la anterior semana, creo que llegué hasta aquí, hasta el pincel corrector puntual, ¿ok? Y voy a recordar un poco de qué se trataba. Entonces, tengo la imagen ya abierta y veo que la imagen está acá en las capas como fondo, se llama fondo. Y me tiene un candadito. Yo puedo quitarle este candado. Yo lo suelo hacer muy rápido, doble clic y le doy OK y ya el candado se ha ido. Ese candado que pasaba no me dejaba hacerle nada a la imagen, precisamente porque estaba como candado. Estaba asegurada y no la podía afectar en nada. Ahí ya le quité todo, pero yo no suelo ejecutar mis herramientas sobre esta imagen, ¿ok? Yo no hago eso. Yo lo que hago es duplicar la imagen, duplicar esta capa. Y para ello puedo darle clic derecho y duplicar capa, como lo vemos aquí, o simplemente comando Control J. Y con el comando Control J lo que nosotros hacemos es duplicar capa. ¿Ok? Y ahí me sale capa 0 copia. En este caso, perdón, le voy a dar capa 1 para que me quede con ese nombre. Es mejor que nosotros tomemos el hábito de una vez de renombrar las capas como son. Lamentablemente, a veces nosotros nos acostumbramos a no renombrarla. En mi caso, yo me he acostumbrado a no renombrarla. Así que bueno, eso ha sido a veces ya después un mal hábito, porque sí es necesario a veces renombrar y saber a qué capa que pertenece, qué herramienta que voy a aplicar en esa capa. En esta capa que le puse número 1 y en la capa 0, yo puedo hacer diferentes ejecuciones como lo vimos en la anterior clase. Por eso ustedes tendrán que actualizarse para que sepan que donde yo ponga la manita y se vuelva la capa oscura, es sobre esa capa que yo voy a afectar. Así que yo tendré que estar sobre la capa que yo voy a ejecutar las herramientas. En este caso, la capa 01. Me voy a acercar con la herramienta de lupa que está acá, la herramienta de zoom, que está en la parte inferior izquierda, la herramienta última, se puede decir, antes de los cuadritos que tienen unos colores, que son las muestras, o con la letra Z para llegar rápidamente. Entonces presiono la letra Z
y llego directamente al zoom. Me acerco para detallar los detalles, precisamente la piel, lo que les decía. Y veo que aquí ya tienen algunos granitos. Miren, aquí hay unas manchitas, aquí hay manchitas, aquí hay granitos, aquí hay manchas, aquí hay de dónde trabajar. Así que voy a recordar la herramienta de la semana pasada. Rápidamente selecciono la herramienta de pincel corrector puntual, que es la letra J. Así que con la letra J voy a ir hacia ella. La primera herramienta es corrector puntual. Y esa a mí me funciona muy bien cuando hago las ediciones rápidamente y no tiene tanto granito y quiero salir rápidamente del ejercicio y veo que me funciona. Si no, voy a otra herramienta. Me sale este tamaño de pincel. Si ustedes lo observan, es un tamaño relativamente grande con relación a este granito de aquí, o con relación al granito que está debajo de la nariz, o con relación a esta manchita que está acá, o con relación a esta manchita de acá. Bueno, tal vez a esas sí estaría como un tamaño aproximado, pero lo que yo pretendo es que el tamaño del pincel sea casi que del mismo tamaño del granito que voy a ocultar, un poquito más nada más. Así que voy a, con clic derecho, sobre la imagen me sale este cuadrito y voy a mermarle el tamaño. Y me voy a acercar nuevamente y ahora sí empiezo a observar que es un tamaño más razonable. Voy sobre una mancha y le doy clic. Perfecto, voy a darle otra vez clic. Bueno, veo que sí me lo quitó. Voy a ver aquí. Bien, perfecto, me está quitando las manchas de una manera fácil, rápida. Esto tengo que estar aplicando esta herramienta y observando la imagen de lejos. Para ello, yo presiono la tecla Alt y con el mouse, en algunos casos, va hacia arriba o hacia abajo y ustedes acercan y alejan para estar rápidamente analizando la imagen, porque a veces necesitamos ver la imagen de lejos y después de cerca. ¿Por qué? Porque a veces uno está poniendo pincelitos, 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 así, varios. Y cuando se aleja uno, empieza a ver las bolitas, queda como un arnero, ¿ok? Así que para evitar eso siempre tendremos que estar acercándonos y alejándonos, ¿ok? Miren, corrector puntual, funciona. Voy a ver otro pincel de aquí, de estas herramientas. Herramienta de pincel corrector. ¿Qué pasa con esta herramienta de pincel corrector? O, bueno, ¿qué pasaba con la anterior? La anterior lo que hacía es que yo ponía un pincel encima y automáticamente el computador busca una muestra, un color y una textura similar a la que estoy cubriendo. Es decir, a la de al lado, no a la que estoy cubriendo, sino a una limpia, se puede decir. Aquí en este caso es, yo tengo que seleccionar qué muestra es. Así que si yo le doy clic aquí, él me dice que pulse una opción y haga clic para definir un punto de origen para reparar la imagen. Entonces, lo que yo debo hacer es seleccionar un punto de origen de dónde viene esa muestra. Y con la tecla Alt, presiono, miren que con la tecla Alt cambia ya la forma del pincel, ya no se vuelve redondo, sino como una mirilla. Así que voy a seleccionar de aquí que está limpia. Y miren que cuando ya desplazo, se desplaza esa copia de ese espacio. Miren, donde yo la ponga, donde yo la dirija, estoy llevando el pincel de donde yo cogí la muestra, ¿ok? Voy a ponerla aquí. Muy bien, voy a ponerla acá. Me parece que está bien. Por el momento, ¿no? Debo alejarme. Debo alejarme para saber si no la estoy manchando la frente. Y vamos a ver el antes y el después. ¿Cómo veo el antes y el después de la imagen? Voy a la parte lateral derecha y veo que la capa 1 y la capa 0 tienen unos ojitos. Voy a cerrar el ojito de la capa 1. Y ahí me muestra cómo estaba antes y cómo está después. Veo que hay unas pequeñas manchas, que sí hay unas manchas, que este pincel me está arrojando unas manchas. Mejor lo voy a hacer así de lejos para poder analizar si la estoy manchando mucho. Esto es de prueba y error y tendremos que cometer errores también. Claro que sí, a veces a mí se me manchan las fotografías, me suelen quedar como golpeados, me suelen quedar como sombreados y yo digo, "Ah, algo hice mal", y vuelva y regresa. Y no sé si a alguno de ustedes que ha trabajado en fotografía le suele pasar eso, se le suele manchar, se le suele volver oscura, se le suele sombrear.
y uno queda como que algo hice mal, algo no estuvo bien, algo no funcionó. Y esas son parte de la magia de esto, de la edición fotográfica. Es decir, cometer errores es parte de esta magia. Bueno, esa es otra herramienta. Yo selecciono la muestra, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a cubrir un granito que está por acá, una manchita que está aquí, esta de acá, yo no voy a seleccionar una muestra de acá arriba, porque esta muestra de acá arriba, pues tiene una textura y un color diferente a la de acá. Miren, esta es más clara y esta es más oscura. ¿Qué debo hacer yo? Seleccionar una muestra de al lado. Con ello, Alt, machuco nuevamente y miren aquí presionando Alt, puedo seleccionar una muestra de al lado y puedo tapar con una muestra que está al lado. De esa manera, yo no mancho la imagen ni la altero de una manera que sea tan, pues que se reconozca que le estamos haciendo una afección a la imagen. Lo importante en la edición fotográfica es que lo que menos se vea. Voy a reducir el tamaño, clic derecho, tamaño menor, porque estaba muy grande. Nuevamente, tecla Alt para seleccionar muestra. La voy a seleccionar esta de aquí, porque veo que hay una rubita aquí, un pliegue, miren, pequeñito. Ahí se quitó. Voy a quitar este de aquí y este granito de acá. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estoy quitando ya como manchitas muy rápidamente. Veo que hay unas manchas y que se manchan más a veces. Si no me da resultado, voy a otra muestra de al lado, selecciono y quito. Si ya veo que, si les veo que está poniendo mancha en vez de quitar, eso significa que esa herramienta no me está funcionando. Si veo que esa herramienta no me está funcionando, pues simplemente la dejo de aplicar. Y busco otra herramienta acorde a la que me quite la mancha. Tiene bastantes granitos aquí en la parte como sobre el pómulo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, eso como que fue muy rápido esta herramienta. Listo. Creo que esta herramienta me funciona muy bien. Miren, no hay que ser tan exagerado en la herramienta. Hay que ser menos notorio, entre menos perceptible, mucho mejor. Tal vez al principio ni siquiera lo notemos lo que hemos hecho, porque casi que uno no hace mucha afectación. Pero en este caso, como había manchitas, sí se nota que le hemos quitado. Y bueno, parece esa herramienta de pincel corrector puntual, pincel de parche, que estos tres pinceles a mí me parecen que son perfectos. Los tres pinceles los uso constantemente. Pincel corrector puntual, pincel corrector y pincel de parche. ¿Cuál es el parche? ¿Qué diferencia tiene el parche? El parche lo que hace es que yo selecciono tengo que trazar, en este caso con el mouse yo trazo, y tengo que desplazar, ahora sí, hacia otra muestra. Miren, yo desplazo y miren, la mancha va cambiando de color según lo que yo voy a aplicar sobre ella. Esta de ahí, perfecto. Control D para quitar la selección. Y ahí vemos que quitó también la mancha de ahí. Es decir, que esas tres herramientas de quitar manchitas son súper buenas. Herramienta de pincel corrector puntual, herramienta de pincel corrector y herramienta de parche. Cuando ya llega a ser que estas herramientas no me funcionan, porque posiblemente, qué sé yo, tengo esta mancha acá arriba, selecciono esto de aquí y cojo la muestra y no me quita la mancha, sino que en quitármela, en vez de lugar de quitármela, me la aumenta porque hay una muestra al lado de color oscuro. En algunos casos suele suceder. Entonces yo lo que hago no es esta herramienta, sino la de acá abajo, la de tampón de clonar. Y le doy con la herramienta tampón de clonar o con la letra S para que la seleccionemos. Y lo que hace esto también me pide es una muestra que yo seleccione de dónde voy a tapar ese pedazo. Así que con la tecla Alt y el clic, y ahí ya seleccioné esta muestra de aquí al lado y ahí ya puedo ubicarla aquí. ¿Qué pasa con esta herramienta? Parece que fuera la misma, ¿no? Pues no, porque esta herramienta sí deja tal cual como lo estás copiando, mientras que las otras herramientas mezclaba lo que hay debajo con la capa que estabas, con el pincel corrector que estabas aplicando. Miren que aquí no. Aquí, si yo cojo la parte del ojo acá y lo aplico aquí, pues me pone un ojo acá arriba. ¿Ok? Miren.
Entonces, esta herramienta de tampón de clonar, como su nombre lo dice, es para clonar, para repetir pedazos de la imagen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar una muestra, que sea igual como lo teníamos en la de corrector puntual, que sea de la parte de al lado o seguida, que no se note mucho la diferencia. ¿Ok? Listo, perfecto. ¿Qué más tenemos acá al lado? Bueno, herramientas de pincel de historia y la herramienta de pincel que está arriba. Estas herramientas de pincel, que la que está arriba, que es con la tecla B, la vamos a utilizar bastante cuando hagamos máscaras de capa. ¿Qué son las máscaras de capa? Ya la veremos más adelante, porque eso es de borrar y poner. Es decir, aquí en Photoshop nosotros no borramos. No utilizamos esta herramienta de acá abajo que se llama borrador. Esta de aquí. La tecla borrador, la tecla E, nosotros no la usamos. Es decir, nosotros no cogemos aquí y borramos el ojo. ¿Ok? No hacemos esto. Porque a la hora de hacer eso, nosotros perdemos esta imagen de aquí. Perdemos esta información. Lo que nosotros hacemos en Photoshop es abrir una máscara de capa y borrar con la máscara de capa. Pero en realidad no hemos perdido nada, simplemente está debajo de la máscara de capa. Así que si le doy invertir, vuelve la imagen. Eso es lo que se trabaja en Photoshop. Así que esta herramienta de borrador poco se usa, pero la de pincel la vamos a utilizar muchísimo para eso. Para borrar, quitar, poner, difuminar, aplicar una herramienta suave, más duro. Eso va a ser constantemente este pincel. Lo vamos a tener que trabajar bastante porque el pincel va a ser en opacidades. Miren que acá arriba tiene unas cifras que 100 de opacidad y flujo 100, a veces lo tenemos que estar bajando a 50, a 47 cuando estemos haciendo brillos y sombras. De hecho, ahorita que baje a las siguientes herramientas, vamos a aplicar ello. Así que estamos tapón de clonar, pincel de historia, que muy poco lo usamos, casi nunca lo usamos. Miren, estoy en la máscara de capa, por estar en máscara de capa, pues no me deja aplicar. Ahora sí, en máscara de fotografía, sí. Y ahí tengo una historia yo. ¿Qué historia tengo en ese pincel? Pues la historia que tenía anteriormente. La imagen que tengo atrás. Me borra. Voy al borrador, igual, borra y me muestra. ¿Por qué me está mostrando lo que tengo debajo? Porque tengo debajo de la capa 1, la capa 0. ¿Ok? Es como hacer yo esto, tapar, cerrar el ojito y abrir el ojito. Eso es lo que estoy haciendo. Borrador no lo usamos. Este degradado lo usamos más cuando yo por lo menos lo uso más cuando hay, qué sé yo, quiero hacer una viñeta. Voy a hacer como el ejemplo aquí en esta fotografía. Miren que la fotografía acá abajo inicia eh, desde la prenda blanca. Si se dan cuenta que acá abajo en la parte del corte, miren, el corte inicia la prenda blanca directamente. No hay un preámbulo, no hay una historia que me cuente, sino corte inmediato, corte inmediato. A veces a mí no me gusta ese tipo de corte inmediato porque quiero darle más protagonismo al rostro, aún más, porque se nota que acá abajo en los brazos la luz ha bajado un poco la intensidad, a cómo le golpeó la luz en la cara, a cómo le golpea en los brazos. Es decir, que en la parte inferior hay menos luz. Aún más, me gusta a mí, más degradado. A veces se suele aplicar degradados aquí, en estas partes. Entonces yo hago esto, aplico acá, pero lo aplico con más las máscaras de fusión. Y ahí empezamos a jugar, bueno, con la forma, la dirección. La verdad, yo lo utilizo más cuando hago tipografía y diseño. Yo este degradado lo suelo utilizar más el de acá, el que tengo el degradado en las crear capas de relleno y de ajuste. En la capa de ajuste busco degradado y lo que hago es de abajo hacia arriba y la invierto tal vez más oscura, eso así, y la dejo dramática, ¿ok? En la otra puedo hacer lo mismo y no tengo que hacerle nada de máscara de fusión en esta herramienta, mientras que en la otra, si se dieron cuenta que tengo que poner máscara de fusión, voy a hacerla de nuevo, sino que invertida, ahí está.
Máscara de fusión, luz suave o luz fuerte. Perdón. Control al Z, control al Z, control al Z. Control al Z. Control al Z, control al Z, control al Z, control al Z, control al Z. Perfecto. Capa nueva. En capa nueva, ¿cómo hacemos capa nueva? Vamos a la parte inferior derecha y si vemos en el botecito de al lado del eliminar, me dice capa nueva. Vamos a abrir capa nueva para lo de degradé, porque yo lo estaba haciendo, se dieron cuenta, lo estaba haciendo sobre la foto y prácticamente la estaba arruinando, digámoslo vulgarmente. Luz suave, perfecto, ahí está. Entonces, suelo hacer así cuando tengo, qué sé yo, algún tipo de cielo, algún tipo de temperaturas con flores y empiezo a experimentar con degradados y formas de fusionar la capa. Estas máscaras de fusión lo tenemos también en anteriores programas, así que se actualizan cuando terminen esta clase. No se preocupen que eso también lo muestro en otra clase de cuáles son las formas de fusión de las máscaras de fusión de las capas que ponemos acá. Entonces, degradado lo utilizo yo a veces más para fuentes tipográficas, como les digo. No lo utilizo mucho, muy seguido como para aplicarlo acá. ¿Qué más sigue? Herramientas de desenfocar. Vamos a ver qué pasa, qué hace, qué nos está haciendo aquí. Vamos a duplicar la capa. Voy a duplicar la capa y para ello voy a darle clic derecho y simplemente doy duplicar capa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué duplico esta capa? Porque recuerden que esta capa, capa 1, ya no tiene granitos. Me voy a acercar. Esta capa 1 no tiene granitos. La 0 sí tiene granos. Y si yo sigo afectando la 1, que no tiene granitos, y llego a dañarla, pues llego a dañar todo el trabajo de quitar granitos. Es preferible que hagan una actividad, quiten granitos y después dupliquen la capa y hagan otra actividad sobre esa capa que ya vamos a duplicar. En este caso, capa 1 copia, yo le voy a dar aquí otra herramienta que se yo que se desenfoque. Y vamos a ver qué tal pasa con esa herramienta. Voy a comenzar con aquí con el ojo. Y sí, veo que me lo ha desenfocado. Voy a cerrar y abrir el ojito.